Bueno, déjenme, no me cambien la toma, por favor. Déjenme saludar al querido Manuel Pedrero, que ya lo veo también por aquí llegando a esta zona. Manuel, cáigale, véngase, el más chavalillo, el más morrito de la familia Sin Censura. Bueno, porque además somos familia, ¿no? Yo me siento familia de los reporteros MX y me siento familia, te siento familia de Sin Censura, mi querido Manuel Pedrero, ¿cómo estás? Muy buenos días. No, buenas tardes ya, ¿no? Buenas tardes. Qué bueno que me sientas como familia, estimado Vicente, ¿cómo estás? Muy buenos días, oye, muy bien, muy contento, yo también sintiéndome, y lo sabes muy bien, parte de la familia Sin Censura. Ninguna especie de poligamia terminó siendo, sino los reporteros MX y Sin Censura, a las órdenes en esta fiesta nacional, en este 18 de marzo, a 85 años de un hito histórico y que creo que hoy en día tiene una relevancia de lo más importante. No es solamente López Obrador saliendo de Palacio Nacional a celebrar otro aniversario, sino es el presidente de la República con millones de mexicanos, en este caso en el Zócalo capitalino, pero también alrededor de la República Mexicana, que va a estar siguiendo desde la virtualidad el evento. Así que es fiesta nacional y lo demás es historia. Mi querido Manuel, a ver, nuevamente el pueblo se le revela a los medios tradicionales, porque no me vas a decir que viste a Loret de Mola o a Joaquín López Dóriga o a Carlos Marín diciendo va a haber una concentración en el Zócalo. Yo los sigo buscando, hermanito, y no los encuentro para absolutamente nada. O se encuentran en determinado búnker o en determinado montaje. Entonces, la presencia de un periodista a ras de suelo en la calle necesita tener irremediablemente quejos de legitimidad. Si un periodista, si un comunicador no goza de legitimidad, de credibilidad, a razones de haber mentido, desinformado, tergiversado, descontextualizado la información, no para la sociedad, sino para grupos de intereses políticos, pues obviamente se le pasa factura. En el caso de los que tú aludes, yo creo que se encuentran muy climatizados en estos momentos en las Lomas o en Polanco, pero honestamente tampoco es que haga mucha falta la presencia de ellos con la gente que nos rodea, con la gente con la que podemos dialogar, con la gente que podemos tener interlocución. No hace falta ni López Dóriga ni Loret de Mola. La gente se autocomplementa consigo mismo y para eso la gran energía que va a transcurrir. Creo que nuevamente se demuestra por qué el ardor de los medios tradicionales a las redes sociales, mi querido Manuel, porque toda esta gente fue de alguna manera también informada, convocada a través de las redes sociales, de la mañanera obviamente, la mañanera también en redes sociales, porque yo creo que no hay un medio de estos corporativos que pase la mañanera íntegra, pero bueno, yo voy a hacer una consulta a mano alzada. ¿Quién está esperando a Loret? ¿Quién está esperando a López Dóriga? Nadie. No, por favor, respeten al teacher, no, por favor, al maestro. Pero esto es el reflejo de lo que hemos hablado por mucho tiempo, Manuel. El hecho de que la gente salga sin la motivación de los medios tradicionales, como sí ocurrió con aquella de Defiendo al INE hace unas semanas, habla también de ese México profundo, de ese México de abajo, de ese México que hace tantos años salió a respaldar a Tata Cárdenas, al general Lázaro Cárdenas del Río, cuando declaró la expropiación petrolera. Ese es el mismo pueblo. Acabo de entrevistar a unos muchachos que vienen desde la montaña alta de Guerrero. ¿Qué van en la montaña alta de Guerrero andar haciendo los grandes periodistas de México? Es que ese es el asunto. No hay presencia solamente de las 32 entidades federativas de la nación, sino también de los estados de los Estados Unidos, de Inglaterra, de España, de Italia, de Francia, de Alemania, de muchos lugares icónicos alrededor del mundo que se concentran el día de hoy
Y todos ellos son, por supuesto, que paisanos mexicanos que vienen única y exclusivamente a celebrar el aniversario de la expropiación petrolera. Yo te diría incluso lo siguiente, Vicente. Tú ya resaltabas a Lázaro Cárdenas. El día de ayer, por mala suerte, me tocó escuchar a Santiago Krill, el diputado presidente de la Cámara de Diputados, panista desde luego, que no ha ganado absolutamente nada, que no ha tenido un solo puesto dentro de la administración pública por la vía popular, todo ha sido por la vía plurinominal, secretario de Gobernación. Ve tú a saber qué beneplácito le causó a Vicente Fox para que lo hubieran nombrado secretario de Gobernación, pero él decía ayer, este cuate que quiere ser presidente de la República, que el PAN estaba orgulloso de la expropiación petrolera y que les daba muchísimo coraje que no se les invitara a el Zócalo capitalino para hablar de la expropiación petrolera. Pues, ¿cómo va a ser eso posible? Si la expropiación petrolera, estimado Vicente, es justamente la causa que origina la consecuencia de la creación del Partido Acción Nacional. Fíjate nada más cómo son las cosas. Hoy el PRI tacha a López Obrador de un izquierdista socialista revoltoso. Da la casualidad que el mejor presidente que tuvo el Partido Revolucionario Institucional en sus tres facetas fue justamente un izquierdista socialista, como lo fue el general Lázaro Cárdenas de Río. Pero no queda solamente en la expropiación petrolera, queda en la creación del Consejo Nacional Campesino, queda, por supuesto, que en la creación del Instituto Politécnico Nacional, queda en la creación de los comedores comunitarios para niños pobres, que emula y hace eco bastante con las becas que actualmente reciben los jóvenes a lo largo de la República Mexicana, pero sobre todo queda en el quejo de la soberanía, en un momento donde Estados Unidos buscaba todo el petróleo del mundo para incursionar en la Segunda Guerra Mundial, y en el cual México dijo, aquí no. Ahora, fíjate cómo son las cosas también. Hace 20 años, el expresidente Carlos Salinas de Gortari sostenía que México solamente contaba con alrededor de 20 años más de reservas petroleras y que eso se acabó. Eso fue hace como 25 años. Luego lo mismo dijo Peña Nieto con el tema de las gallinas, la gallina de los huevos de oro, que se había secado, más bien la secaron, ¿no? Cantarell, que producía 2 millones de barriles diarios, lo dejaron en 600,000 y decían, y la máxima incluso hasta el día de hoy con Ricardo Anaya, el petróleo está muriendo y hay que transitar a las energías limpias. El petróleo ya no va a servir, el petróleo ya no existe y apostarle al petróleo es un error. Mira nada más cómo es la recochina vida que el día de ayer empresas italianas descubrieron que en el Golfo de México hay otros 2 megayacimientos con estimaciones de 200 millones de barriles por lo menos. 200 millones de barriles. Entonces, pueden decir lo que sea acerca del petróleo, eso te lo va a profundizar más allá de lo que yo te pueda decir el doctor Ángel Valderas Puga, que va a estar en esta cobertura extraordinaria de Sin Censura Media. Yo lo único que te puedo decir es que actualmente lo que usas, hablo de la ropa, de tu teléfono, de tus lentes, todo lleva irremediablemente plástico, porque el petróleo no es solamente gasolina e hidrocarburos, es el plástico de la camisa, de lo que comes, de todo. Entonces, decir que el petróleo no funciona explica bastante bien por qué son oposición, queriendo transitar a autos eléctricos cuando todavía Oaxaca, Guerrero y Chiapas concentran una terrible pobreza que hoy se está reivindicando justamente en las promesas de Cárdenas y de López Obrador. Fíjate que he estado leyendo, obviamente, documentos sobre aquellos años con el general Lázaro Cárdenas del Río, la expropiación petrolera, y pensaba, solo porque yo soy muy chairo, arrastrado, lamezuelas, palero, francotirador, enviado especial de Palacio Nacional, dirían, ya sabes quién, que Andrés Manuel López Obrador sería el primer presidente después de Lázaro Cárdenas que podría generar tal sentimiento en la gente de a pie, en el México profundo, que si hubiera algo similar a una expropiación petrolera, aquí tuviéramos en el Zócalo a muchas de estas personas con su bolsita del cambio, con sus gallinas, con sus cerdos, con lo poco que tienen para respaldar a alguien que consideran un líder legítimo y con autoridad moral, un hombre honesto, un hombre que
que se está jugando el pellejo por el país, Manuel. Claro, y te pongo un ejemplo perfecto. Lázaro Cárdenas Río solamente obtuvo el tercero de primaria en grados académicos y terminó siendo uno de los más extraordinarios presidentes de la República que este país ha tenido, incluso inaugurando el modelo presidencialista que pues acapara justamente que cada presidente tiene que empezar a durar 6 años. Lázaro Cárdenas lo que le otorgó a México con el modelo presidencialista fue francamente asombroso. De hecho, él dona su rancho, que era el rancho La Hormiga, que eventualmente ese rancho iba a ser donado por el Estado mexicano para que se convirtiera en Los Pinos, la residencia oficial del presidente de la República. Ahora, mira nada más cómo son las cosas. Lázaro Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador, vamos a movernos aquí un tantito. Lázaro Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador coinciden en un evento histórico que es el tema de la soberanía nacional. Te acordarás que Lázaro Cárdenas incluso participó en movimientos revolucionarios ajenos a los de México. Lázaro Cárdenas permitió y facilitó el movimiento revolucionario de Cuba con Fidel Castro y con Ernesto Guevara, ambos viviendo, por cierto, en Polanco. Imagínate el coraje que actualmente deben de tener los que residen por ahí, y fue justamente Lázaro Cárdenas quien propicia esa relación de México-Cuba, que hoy muchos dicen, no, es que ¿por qué México va a estar apoyando la dictadura cubana? Bueno, se olvidan de la relación indisoluble que es México y Cuba. La conquista de México por parte de Hernán Cortés sale justamente desobediendo a Diego Velázquez de la isla de Cuba, llegando a México. Y la Revolución Cubana nace aquí en México para irse a Cuba. Entonces, esas relaciones tan estrechas, Cárdenas las supo identificar. Y hoy Andrés Manuel López Obrador la sabe identificar todavía mejor. Por eso, si tú analizas el recuento de encuentros diplomáticos, vas a ver que hay más reuniones con Miguel Díaz-Canel que Joe Biden o con Donald Trump. ¿Por qué? Porque sabe muy bien dónde inicia, donde se habla inglés, y dónde inicia, donde se habla esa América Latina profunda, las venas de América Latina, como diría Galeano, y hoy se encuentra también reivindicado esa parte. Entonces, vamos a ver cómo resulta para las 5 de la tarde, que yo veo mucho movimiento en el Zócalo capitalino y hay también bastante alegría, porque a diferencia, tú ya lo mencionabas, de la marcha del Instituto Nacional Electoral, en este caso no se busca llenar un Zócalo para tomar una foto y luego salir porque el sol quema mucho. No, aquí ya la gente está llegando, se está conociendo, está creando vínculos a través de la interlocución. Muchos vienen, ya decías, de Guerrero, Chiapas, Tabasco, Tijuana, Monterrey, y ese es el México que el día de hoy se reúne aquí en el Zócalo capitalino. No el México que viene de Polanco, que viene de las Lomas, o que viene de hoteles, o que viene de lujo. Ese es el México que difícilmente van a entender para cuando acabe el sexenio. Cuando dijiste que el sol quema mucho, me acordé de esos que dicen que van a ser todos acarreados, y yo pienso, sí, quema mucho el sol para esos que dicen que son acarreados todos los que vienen al Zócalo. Mi querido Manuel, para agradecerte por formar parte de esta cobertura especial de Sin Censura, curso del presidente Andrés Manuel López Obrador, creo que está ante la posibilidad nuevamente, y siempre parece un tema recurrente, de hacer historia con su discurso. Creo que esta es una otra oportunidad para que se aviente uno de esos históricos discursos el presidente. Mira, te lo dice alguien que estudia comunicación política. Para mí no hay duda de que el mejor discurso de la historia, el mejor discurso de la historia moderna de México en torno a temas políticos se dio en el año 2005 en el Desafuero, cuando López Obrador en San Ángel, a través de 12 minutos de manera ininterrumpida, explica por qué lo están desaforando, y el remate que muchos no conocen, que es esta parte de la historia, ustedes me van a juzgar, pero falta que ustedes a mí nos juzguen la historia. No es una frase de Andrés Manuel López Obrador, es una frase que escribió Benito Juárez en una carta respondiéndole a Maximiliano de Habsburgo, cuando Maximiliano llega a México, derroca al gobierno de Juárez,
pero Maximiliano, que resultó izquierdista y progre, y los conservadores de, dude, cambiamos a Juárez porque supuestamente tú eras el monarca y demás. A Maximiliano le cae de maravilla a Benito Juárez y dice, no, vente a trabajar en mi gobierno. Y finaliza Juárez diciéndole por qué no lo va a hacer y dice, no olvide que todavía falta que usted y a mí nos juzgue la historia. Bueno, esa frase es la que traslada López Obrador en el discurso del desafuero. Yo creo que el discurso sí va a traer mucho sustento en materia jurídica. ¿Cuántos barriles de petróleo se está explotando el día de hoy? ¿Cómo se ha restablecido la deuda de petróleos mexicanos en relaciones con los gobiernos pasados? Y sobre todo señalar que hoy el último director de Pemex que tuvo este país, que fue Emilio Lozoya, se encuentra justamente en prisión a la espera de un juicio que ya comenzó, bastante turbulento por la deficiencia del Poder Judicial, pero que está a la espera de saber qué es lo que va a pasar, si va a ser testigo colaborador, si va a regresar los millones de pesos que robó y que desahuciaron justamente a Pemex. El día de hoy tienes, no 6, 8 refinerías, 2 aumentadas, y yo digo en ese sentido, López Obrador es un mentiroso. Él dijo que iba a tener una refinería y nos dio 2. Eso no se hace. Así no, AMLO. Tienes toda la razón. Y bueno, además con una visión que se le tiene que reconocer, le duela a quien le duela y le pese a quien le pese. Deer Park ya se pagó. Deer Park, fíjate, decían, no, Deer Park tiene deuda, contrataron deuda de Deer. Si tú compras Deer Park, adquieres la deuda. Sí, pero lo que no dicen es que en 6 meses de operación de Deer Park ya se había pagado la misma deuda, lo que significa que a partir de este año, en 2023, para ser exactos, el 3 de enero del 23, ya Deer Park está generando en ingresos, en números verdes. Ya no es un gasto, ahora son ganancias. Y en el caso de la refinería Olmeca, mira, Vicente, yo vivo en Comalcalco, Tabasco, Paraíso, concretamente Dos Bocas, te queda a 20 kilómetros de Dos Bocas. Si alguien tiene experiencia con las inundaciones, son los tabasqueños. Y desde aquí, desde la Ciudad de México, intentan describir lo que pasa a 757 kilómetros de distancia, que se está inundando, que ya es Poseidón la refinería, que ya es isla de bikini, que ya no hay absolutamente nada. Yo te digo que eso es absolutamente falso. En Tabasco, geográficamente, es una planicie, estamos a tan solo 3 metros del nivel del mar. Por eso cuando llueve nos preocupamos. Ahí tienes que saber a nadar a fuerzas en Tabasco. Pero que venga. Y lidiar con los cocodrilos también, cabrón. Con los cocodrilos, cabrón. Y que venga Denise Dresser y te diga que la refinería se está inundando. Una de dos, o no conocen para nada lo que es una verdadera inundación como la que sufrimos en 2007 y 2020, o de plano no saben distinguir lo que es el océano de un charquito, ¿no? El sistema pluvial de la refinería es autosustentable, para nada que se inunda. Si se inundara, actualmente seguiría bajo el agua, y eso no es cierto. Va a refinar a finales de diciembre del 23, al igual que el Tren Maya. La soberanía energética se ha alcanzado, yo insisto, eso lo puede profundizar de manera más categórica el doctor Ángel Valderas Puga, pero por lo pronto como tabasqueño yo digo, ya era hora. Tabasco produce el 52% del petróleo a nivel nacional y no teníamos refinería. Ahora, te voy a contar una canallada que hicieron en la Secretaría de Hacienda en tiempos de Peña Nieto, que justamente el secretario de Hacienda era José Antonio Meade. Inventaron algo que se llamaba redistribución de ganancias petroleras, lo que significa que el estado petrolero que genere ganancias lo tiene que repartir en los 32 estados de la República. Si en Canadá un estado petrolero genera ganancias, las ganancias van para el estado petrolero. Aquí en México no. ¿Sabes cuál era el estado que más recibía dinero sin tener una sola gota de petróleo? El Estado de México, y no cuenta con una sola gota de petróleo. Entonces, cuando viene alguien como Samuel García y me dice que en el norte trabajan, en el centro administran y en el sur están de flojos, un sopapón para que quede quieto. Pero luego viene el secretario de Gobernación, tabasqueño también, por cierto, le arregla el problema del agua y dice, no, chingue, sí resultaron bien fregones los tabasqueños. Pues claro, porque el gran corazón económico de ese país, de este país, vino de Veracruz, de Tabasco, de Campeche, y no por 20, 30 años, 60, y hoy se reivindica. Finalmente está, así que yo contento, yo a gusto. Y fíjate que ayer platicaba con Juan Carlos Monedero, referencia de la izquierda
internacional, por no decirlo menos, referencia en España, referencia para Latinoamérica, profesor de ciencias políticas en la Complutense de Madrid y hombre comprometido con la transformación de nuestro país. Tú lo entrevistaste ayer, tengo entendido, no sé cuándo vayas a publicar la entrevista, si es que no la has publicado, te ofrezco una disculpa, Manuel, pero ayer en un evento en Puebla, escuchaba a Juan Carlos Monedero decir, a ver, tal vez no nos quede claro el concepto de neoliberalismo, pero hay que entender el neoliberalismo. Y el neoliberalismo buscaba privatizar hasta nuestra mamá. Y en ese sentido, lo que hace Andrés Manuel López Obrador es decir, a ver, somos soberanos, tenemos que proteger nuestros recursos y en ese sentido hay mucho para los que creemos en ese México que agradecerle a Andrés Manuel López Obrador que se le haya puesto a las patadas a Sansón, en este sentido las grandes empresas transnacionales extranjeras, y decirles, no, México ya no es tierra de saqueo. Y me parece interesante también mencionarlo en esta jornada en la que hablamos de la expropiación petrolera y de la soberanía nacional, la soberanía energética de nuestro país. Como diría Alfredo Zitarrosa, en mi país, qué tibieza cuando amanece. Es exactamente lo mismo, Vicente. ¿Por qué? En el concepto del neoliberalismo, al igual que la política, y eso que es una ciencia, las ciencias deben de ser exactas, 2 más 2 da 4, pero la ciencia política puede tener varias interpretaciones, ¿no? Al igual que las conceptologías y las terminologías que emanen de ella, en este caso el neoliberalismo. Yo he escuchado el mejor concepto de neoliberalismo de Sabina Berman, que en algún momento dijo, el neoliberalismo es la desestatización del Estado, que lo público se vuelva privado. Y es totalmente igual que el mismo concepto de corrupción, que lo público pasa a lo privado es exactamente lo mismo que se hicieron con las empresas paraestatales. Pero eso sí, que las deudas sí sean públicas. Pero que las deudas sean públicas y para muestra el Fobapro y demás. Esa desestatización del Estado mexicano fue tan profunda que para 1988 tú tenías aproximadamente 2.500 empresas paraestatales. Esto quiere decir que el gobierno y el Estado mexicano las administraban Telmex y demás. Para cuando vamos en el 94, que es cuando termina el sexenio de Salinas de Gortari, pasaron a ser 600 empresas públicas y año con año se iban privatizando más. Cedillo, el caso de los ferrocarriles, en el caso de Fox, empresas azucareras, hasta que prácticamente no nos quedamos con nada, excepto con una, que era Pemex. Pemex, privatizarla, imagínate ser el PRI y privatizar Pemex, era un contrasentido. Era un contrasentido y era... Lo que menos tienen esos cabrones es vergüenza. Claro, porque el hambre de la corrupción es bastante potente. Y el truco era no privatizarlo, sino desahuciar la empresa. Tú quiebras la empresa y así vienen los extranjeros a comprarte la empresa. Entonces, de esa manera tú entiendes, esperen, es negocio y es por el bien del país, justo como lo hicieron en las otras ocasiones. López Obrador encuentra un Pemex quebrado con el triple de deuda a lo que generaban ingresos. Eran 2 años en los que no se vieron ingresos y finalmente en el 21 es cuando empieza la recuperación de Pemex. Entonces yo creo que la política energética se ha mantenido a flote, pero ojo, nos olvida, estamos con Pemex, siempre es Pemex, pero también se nos olvida que también es Comisión Federal de Electricidad. Comisión Federal de Electricidad que hoy en día está dirigida por un hombre bastante, polémico, pero que al mismo tiempo pues ha recorrido los 7 mares de la política mexicana y que tiene un colmillo más grande que tú y yo juntos combinados. Por supuesto que hablo de mi tocayo Manuel Bartlett, pero incluso alguien como Manuel Bartlett, que ha entendido las entrañas del Estado, siendo secretario de Gobernación, diputado, senador, gobernador de Puebla y demás, sabe cómo funciona. Entonces, es como tener a Lucifer en un puesto que solo Lucifer puede manejar y ha funcionado. Ahora los privados, los grandes privados, las empresas, ya pagan
exactamente lo mismo que consumen en cuanto a los kilovatios de la Comisión Federal. Los Oxxos ya empezaron a pagar lo que consumen. Entonces, eso era lo normal, eso es lo que se tenía que hacer y creo que en ese camino va bien. Creo que va a ser parte del discurso del presidente López Obrador. Te digo, va a haber mucho tema en lo sustancial de los datos, pero también tiene que haber retórica. Y ojo, que aquí viene algo muy importante. La presencia y ausencia de algunos va a definir este evento, de tres principalmente, de Claudia Sheinbaum Pardo, de Adán Augusto López Hernández y de Marcelo Ebrard Casaubon, de los cuales estos tres han sido definidos como hermanitas y hermanitos. Yo considero que hay un cuarto que es un hijo adoptivo no reconocido que nadie quiso, que lo dejaron en la puerta ahí y vamos a ver si se hace presente. ¿Quién? Viene de Zacatecas, es senador de la República y ¿Quién? tiene una pasión por la lectura que hasta vende sus libros en 2,000 pesos, 200% más a su valor. No, ¿Quién? Ricardo Monreal Ávila. Va a venir Ricardo Monreal, vamos a ver, yo creo que es suicidio si Ricardo Monreal se presenta, porque lo último que falta es que diga, es que me chiflaron por la jauría que vive de la Ciudad de México. No, yo creo que está dentro de la expectativa, pero vamos a ver, presencias, ausencias en este 18 de marzo. Y ojo que en esta danza de las corcholatas rumbo al 2000 llama la atención que el presidente Andrés Manuel López Obrador ayer fue muy generoso con Adán Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación. Hay uno aquí a mi lado, algo así dijo, ¿no? Que puede llegar cuando le preguntaron y pues lo que siempre ha dicho, que le ha ayudado mucho, y vaya que sí le ha ayudado mucho a de alguna manera avanzar sus políticas a nivel nacional. Mira, va a haber conflicto de interés con mi opinión, considerando que soy tabasqueño, pero como diría el clásico, no le hace. Yo honestamente vi ayer al presidente de la República muy a gusto, porque a pregunta de Diego Elías Cedillo, al cual le envío un abrazo, él dice que si cree que algún otro tabasqueño va a ocupar puestos en cultura, puestos en arte o en la presidencia de la República. A lo que responde López Obrador, sin duda es tiempo del sureste. No es por ser cizañoso, pero yo me acuerdo que cuando fue el Día de la Mujer, le preguntaron al presidente López Obrador si ya era tiempo para que una mujer ocupara la presidencia de la República. Y el presidente López Obrador respondió, es tiempo de la democracia. Son ese tipo de detalles que López Obrador, que le encanta ser poético, que le encanta ser subliminal, que muestra hacia dónde van los hilos conductores. Insisto, hay conflicto de interés con esta opinión porque soy tabasqueño y eso nadie me lo va a quitar y tampoco quiero que me lo quiten. Pero el parámetro con el cual se va a medir quién va a ser el candidato a la presidencia de la República va a tener mucho énfasis el día de hoy. Vamos a ver, no me quiero adelantar, pero yo insisto que había el presidente López Obrador bastante a gusto el día de ayer. Pues yo también, mi querido Manuel Pedrero. Va a continuar hasta después de el discurso del presidente, esta cobertura especial de Sin Censura TV, de Sin Censura con Vicente Serrano, así que preparados para escuchar y ver al presidente a partir de las 5 de la tarde. Ya estarán llegando amigos de Sin Censura como el doctor Ángel Valderas Puga, que lo veo llegar a esta zona, y mi querido Manuel, por lo pronto, por cierto, qué guapo. ¿A dónde es la fiesta? Son los lentes que te confunden. Oye, con razón, ¿sabes? Después de que me los madreó el pelón Gomis. Chingada madre. Hombre, ¿sabes cómo se va a poner la gente cuando salga López Obrador? Como en el video que publicó ayer del béisbol. ¡Sí! ¡Ya viene! ¡Viva México! ¡Viva México! Así se va a poner. Y ojo, ya ganó México en semifinal, en cuartos de final. Vamos en semifinales contra Japón. Ya para que México llegue a estas instancias en el Mundial del Béisbol, López Obrador viene contentísimo. Aguas de él con quien le quiera aguar la fiesta, ¿eh? Oye, por favor, grábenme, muchachos, grábenme. El equipo nacional de béisbol de México ha logrado, sin tanta faramaya, sin tanto pinche desmadre, lo que la selección mexicana de fútbol no ha logrado. Ya llegamos al 5º partido y es gracias a un cubano. Fíjese, hasta en eso les cuesta a la oposición, ¿no? Y ahora los de la oposición también se volvieron beisbolistas. Adriana,
tienes el video que circuló el presidente con el último out ayer frente a Puerto Rico, Trabuco, Puerto Rico, y México le gana a Puerto Rico 5 carreras a 4. El presidente, siendo Andrés Manuel López Obrador, en Palacio, ¿estaría en Palacio Nacional? No sé, yo creo que ya estaba en Palacio Nacional, y si no, que nos diga dónde lo invitaron a ver el béis, vea y escuche. Han jugado un béisbol perfecto a partir del segundo episodio. ¡Vámonos! 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 ¡Hey! ¡Viva México! Fíjate que me da risa con los de la oposición. Para cerrar, Manuel, ¿sabes por qué me da risa con estos güeyes de la oposición? ¡Puta madre! El país se le está cayendo a pedazos y el presidente viendo el béisbol. ¡Ah, cabrón! ¿Y cuando se iban a Los Pinos? La Gaviota, Luis Videgaray, los del gabinete. Las cascaritas, te acordarás, a confesión de Calderón que jugaba fútbol con García Luna. No, y luego que ¡viva México y gol! No, ¿te acuerdas con Peña Nieto? Bueno, ya que decías, le decías lo de Calderón, creo que no le salía tan bien lo del fútbol con García Luna como las escondidas y el gocha. Mira, tengo entendido. Mira, yo entré a Los Pinos y entré a la habitación donde presuntamente dormía Enrique Peña Nieto con Angélica Rivera y llegué a una conclusión, estimado Vicente, que me gustaría mucho compartirte en privado, porque aquí en público... Vayan a Los Pinos, vayan a Los Pinos. Ya está abierto para el pueblo. Solo diré que es una habitación bastante grande y yo creo que se entiende ciertas distancias. No, mira, yo con esto cierro con el tema del béisbol. Presidente, un mensaje. Arme la selección del bienestar. Se ocupa, se necesita, porque así, solo así, podremos dar los gustos en el fútbol sin el cártel del gol a través de un reportaje maravilloso que hizo Amir Ibrahim. Solamente con honestidad México puede trascender en el deporte. Ahora sí que, como diría el dicho, talento hay, solo falta apoyarlo y estoy seguro que se va a apoyar. Y yo también para cerrar, gracias presidente, porque también esa victoria es en parte de usted, por haber permitido la naturalización de nuestro hermano Randy Arozarena, producto de mi Navojoa, Sonora. ¿Y saben por qué? Eso también les arde. Pendejo, es cubano, nació en Pinar del Río. A ver, sí nació en Pinar del Río, pero él mismo ha admitido que lleva a Navojoa, Sonora en su corazón. Jugó con los Mayos de Navojoa, ahí le hicieron sus botas con las que sale con la cábala a entrenar, a calentar. Gracias, Randy. ¿Qué decía Chabela Vargas? Los mexicanos nacemos ¿en dónde? Nos dé la chingada gana. Y Randy, hermano, ya eres mexicano. Randy, hermano, ya eres mexicano. Mi querido carnalito, gracias. Larga vida sin censura. Viva el pueblo de México, viva la expropiación. Gracias, y al pendiente de los reporteros MX también, y el canal de Manuel Pedrero. Mi querido Toño, voy contigo hasta Kansas City, en esto que se empieza.